Dios les bendiga. Saludos a todos los que nos están siguiendo por las redes. Este es un nuevo tiempo, una nueva edición del Ministerio Gracias Señor. Nosotros estamos comprometidos con el Señor y con ustedes para llevarles una palabra de aliento, una palabra del Señor que va a traerles, y yo creo les está trayendo mucho ánimo. Esta oportunidad queremos tratar acerca del avivamiento, sus causas y las consecuencias. Vuestro siervo, estoy dirigiendo el ministerio Gracias Señor, un ministerio que tiene un enfoque bíblico. Todos los temas que vamos a tratar y que estamos tratando tienen un enfoque en las Escrituras. Nada fuera de las Escrituras, todo dentro de las Escrituras, y queremos darle esta palabra en esta oportunidad. Y vamos a leerlo, vamos a abrir la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Avivamiento. Concepto de avivamiento: avivar el fuego, volver al estado original en lo que estaba el fuego, que ahora está apagado. Y queremos mirar aquí en las Escrituras, en estos versículos que hemos leído, las causas que van a provocar un avivamiento. En el versículo 14 que ya hemos visto, estamos viendo ahí 4 verbos que nos muestran lo que tenemos nosotros que hacer para que haya o para que venga ese avivamiento. El primero es humillarse. La palabra claramente dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tu tiempo. Orar también dice, el segundo verbo, orar. Y esto nos trae a la memoria Jeremías 33:3. Cuando Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú nunca has conocido. Fíjate, esa es la promesa de Dios. Que si tú oras, que si tú buscas, Él te va a responder y te va a mostrar cosas grandes. Buscar es el otro verbo que encontramos aquí. Buscar. Y esto cuando miramos el Salmo 34, versículo 4, dice el salmista David: busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Fíjese, y cuán necesario se hace, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas malas noticias, el buscar a Dios para que esos temores que hay sean disipados de mi vida y de la vida de mi familia, y entonces pueda tener yo el avivamiento que necesito para mí, para mi familia, para la sociedad en que me toca vivir. Y el otro verbo dice: convertirse de sus malos caminos. Oiga, es necesario hacer lo que el apóstol Pablo aconsejó que se tiene que hacer. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: examinaos a vosotros mismos, probaos para ver si realmente estáis en la fe. Eso es lo que se tiene que hacer, pero de una manera sincera, una manera verdadera, para que entonces podamos nosotros atraer el avivamiento que necesitamos. Y las consecuencias, cuando nosotros vamos a poner en práctica estos 4 verbos, de humillarse, de orar, de buscar, de convertirse, las consecuencias justamente va a ser la reacción de parte de Dios. Porque seguidamente
encontramos 3 verbos que nos muestran la reacción de Dios a nuestra acción. Y ahí dice que Dios va a oír desde los cielos. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, entonces Dios te va a oír. Y no solo eso, sino que va a perdonar. Y también va a sanar la tierra. Pero es necesario que examinemos aquí estos versículos. Porque dice, sí, hay un condicional. La palabra sí, condicional. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo busca, si mi pueblo desea, entonces yo haré, dice Dios. Es necesario, como vuelvo y repito, que nosotros nos examinemos. Y al examinarnos, hay 3 niveles en los cuales muchas veces la persona se encuentra. O está muerto espiritual, o está tibio, o está frío. ¿En qué estado tú que me estás escuchando estás? Tú que me estás viendo ahí. ¿Cuál es tu condición? ¿De muerto? Efesios capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo va a decir que nosotros, él escribe y dice, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. La condición de un muerto es aquella persona que no tiene la vida de Dios en él. Cristo no está en su vida, está muerto. El siguiente que podemos notar aquí es los tibios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire lo que dice ahí respecto a los tibios. Apocalipsis capítulo 3 dice lo siguiente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjate, el tibio, en su manera de verse él mismo, él dice, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero Dios, mire la opinión de Dios para el tibio. Dios le dice, tú te estás equivocando mucho. Porque tú eres un desventurado. Tú eres un desgraciado, es un pobre, ciego. Y ahí la palabra del Señor es clara, porque Él trae la exhortación necesaria para nosotros. Fíjense lo que dice, que yo castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y Dios está llamando al tibio a que se vuelva a Él, busque a Él, para entonces poder salir de esa condición de tibieza, porque de lo contrario, dice la palabra, que el Señor te vomitará de su boca. Y la otra condición es la del frío espiritual. Y el frío espiritual no queda frío de la noche a la mañana, sino que son pasos que va dando la persona para llegar a ese estado. Estaba caliente, pero dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de ir a la iglesia.
y dejó de compartir del amor de Dios, de la palabra de Dios, en el medio en el que se encontraba. Se volvió un religioso, un frío. Y oiga, entonces Dios está llamando en esta palabra que si la persona quiere un avivamiento, después de haber pasado por todo esto, y fíjense que estamos viviendo tiempos como ahí, en ese caso, en el tiempo de Salomón, que plagas. Dios dice, si hubieran llegado plagas, pero si ellos me buscaren, dice Dios, como hoy, la plaga te ha caído. Pero Dios dice que si tú te conviertes, si tú me buscas, entonces yo te sanaré, y no solamente a ti, te sanaré tu tierra. Entonces, otra de las maneras como nosotros vamos a obtener una reacción de Dios para que traiga un avivamiento es cuando nosotros vamos a convertir. Tiene que haber un cambio radical de actitudes. Y Efesios capítulo 4, versículo 25, nos va a mostrar ahí cuáles son esos cambios que se necesitan para que entonces Dios pueda reaccionar. Efesios capítulo 4, versículo 25. Mire lo que dice ahí. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense lo que dice en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y oiga, el apóstol Pablo está escribiendo no a inconversos. Esta carta está dirigida para los creyentes de Éfeso. Y el creyente tiene que examinar estas actitudes, y está teniendo esas actitudes, tiene que dejar la mentira, hablar bien, dejar la ira. Y oiga, una de las cosas que mucho pueblo está errando es en esta actitud que menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios, y a la cual quiero que leamos. 2 de Corintios capítulo 6. Fíjense lo que dice el apóstol, versículo 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Oiga, esto es lo que está viéndose bastante en estos tiempos. La jovencita, el jovencito, comprometiéndose con una persona que no está en Cristo. Miren lo que dice las Escrituras. Y de esto la persona, el pueblo, tiene que convertirse. Tiene que salir de esa actitud para que entonces pueda venir al avivamiento. Y las consecuencias de cuando la persona revisa sus actitudes y se arrepiente, entonces vendrá el avivamiento. Dios dice, lo primero que Dios dice, yo oiré. Quiere decir que no estaba oyendo. Gritaba, sufría el pueblo, pero hacía lo que querían hacer. Y entonces Dios no se compromete con aquellos que no lo quieren escuchar, con la desobedientes. No se compromete, no oye. El pecado ha hecho división entre ti y mí, dice el Señor. Pero aquí dice, cuando tú te conviertas, el resultado va a ser el avivamiento, donde Dios te va a oír ahora. Y sí que oye. Mire, y cuando nosotros miramos las Escrituras,
Por ejemplo, en Josué 10, el caso de cuando Josué tenía que terminar una pelea contra los enemigos de Israel. Y él necesitaba todavía un tiempo más para acabar con esa pelea. Pero ya se estaba llegando la noche. Y entonces él inmediatamente recurre a la oración. Y hace una oración diciéndole al Señor que le responde a esta oración. Y ordena, le dice al sol que se detenga y a la luna también. Para que entonces él pudiese seguir con la guerra y terminar y tener la victoria. Fíjese, y esa oración fue contestada. Es impresionante cómo es que Dios oye la oración. En el libro de Job también encontramos el caso de este varón que pasó por un sufrimiento grande, prueba muy grande, una plaga maligna sobre él, un sufrimiento, pues sus hijos fueron muertos. Pasó por una desgracia terrible. Y además de eso, los amigos que él tenía, que entre comillas eran sus amigos, llegaron a él y en vez de apoyarle, animarle, trataban de minarle su ánimo. Él estaba molesto. Él estaba angustiado. Pero fíjese que cuando Dios le habla a él, le dice que él lo sanaría si él oraba por sus amigos. Que él tenía que orar por sus amigos para que entonces él reciba una respuesta. Oiga, que a veces Dios nos pide cosas así, ¿no? Y que Jesús dijo de que nosotros amáramos a nuestros enemigos. Y él lo hizo, dice la Biblia. Y cuando él lo hizo, dice la Biblia que él fue sano. Y Dios le prosperó. Y Dios le dio el doble de lo que él había perdido. En el caso de Daniel, viene esta respuesta que tuvo Daniel. Cuando Daniel, un expatriado, y él llegó a ese lugar donde estaba, llegó con principios. Y cuando él llega ahí y busca a Dios y clama a Dios, en una ocasión, en una circunstancia, el rey tuvo un sueño. Y él siempre le pedía a sus sabios que tenía alrededor de que le interpretaran el sueño. Pero en esa ocasión a él se le ocurre hacer diferente. Y dice, quiero que me den el sueño y la interpretación del sueño. Le comentaron esto a Daniel, quien también y era uno de los principales sabios ahí, porque si no lo hacían, la muerte pendía sobre sus cabezas. De tal manera que él, dice la Biblia, con sus amigos, miren la importancia de tener amigos, realmente amigos verdaderos cerca de ti, que te van a acompañar en los momentos difíciles, en el clamor a Dios, para tener respuestas. Y fíjense que ellos oraron, dice la Biblia, y Dios les dio el sueño que había tenido el rey y la interpretación. Responde Dios y lo hace de una manera muy buena y muy certera. Dios oyó la oración de estos siervos y Dios quiere oír tu oración. Si tú te examinas, si tú dejas esto que estamos viendo, si tú buscas, como lo hizo David, para que él eche fuera todos los temores, y tú te conviertes, tú vas a ver que él te va a responder de aquello que tú estás queriendo que Dios te responda. En el segundo de Reyes encontramos otro caso, en el capítulo 20. Dios oyó la oración del rey Ezequías. En esa ocasión, el rey Ezequías, dice la Biblia, que él estaba enfermo de muerte. Llegó el profeta a la casa del rey y le dice, prepara
prepárate, pon en orden tu casa, porque dentro de 15 días morirás. Dice la Biblia que este varón Ezequías se fue a su cuarto. Y dice la Biblia que él oró y lloró. Lloró y se convirtió al Señor. Y dice la Biblia que vista esa acción de Ezequías, Dios entonces reaccionó diciéndole al profeta que regresara para que le dijera al rey que él había oído su oración y que le iba a dar 15 años más de vida. Fíjese, Dios oye la oración. Dios quiere oír la oración tuya. Quiere traerte respuestas, como les trajo a ellos. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Así como Él estuvo con ellos, estará contigo. ¿Cuál es tu respuesta? Dice también en ese versículo que hemos leído de Reyes, que Él perdonará nuestros pecados. Eso es lo que justamente necesitamos, el perdón. Tú que estás ahí viéndome y preguntándote, mi pecado no tiene perdón, te equivocas. Dios quiere perdonar tu pecado. Pero tú tienes que pedírselo de todo corazón. Tú tienes que arrepentirte. Y Él va a echar fuera esos temores que te están aprisionando, que te están dañando. Él dice que va a perdonar nuestros pecados. No solamente eso, sino que Él va a sanar nuestra tierra. Oh, cuánta falta hace hoy esta palabra, a la cual muchos la tenían olvidada. El Señor está prometiendo aquí que si nosotros accionamos humillándonos, orando, buscando, convirtiéndonos, entonces Él nos va a oír. Oiga, este es el tiempo. Este es el tiempo después de que ha pasado lo que ha pasado aquí y en las naciones. Esto es importantísimo que nosotros tomemos y retomemos esta bendita palabra de Dios, que dice que Él nos va a oír, que dice que Él nos va a perdonar, que dice que Él nos va a sanar, porque dice el Señor, yo soy Jehová, tu sanador. No hay más. Este es el tiempo tuyo. Esta es la palabra que tú estabas necesitando. Tú te preguntabas, ¿dónde iré? Él es el Señor. La Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Acércate tú a Jesús. Pídele perdón. Y tú vas a ver que tu vida va a tener la paz que Jesucristo dijo que tendría. Jesús dijo, mi paz yo les dejo, mi paz yo le doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz es la necesaria para que sea perdonado sus pecados y sea sanado tu cuerpo, como lo fue Ezequías, el rey Ezequías. Y no solamente, sino que tu tierra
tu tierra sea sanada. Ven y entrégate a Cristo. Hazlo lo más pronto posible. Llama, busca de tal manera como lo buscó el siervo, aquel que menciona el salmista, como el siervo brama por las límpidas corrientes, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Ese tipo de clamor, ese tipo de búsqueda hará que entonces Dios responda y Dios actúe y Dios venga en tu ayuda. Dios te bendiga. Este tiempo de compartir la palabra de Dios es el tiempo que tú tienes que buscar. Es el tiempo en el cual tú vas a tener ese ánimo, porque esta palabra de Dios es la única que nos trae el ánimo para seguir para adelante, para hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tu quehacer. Gracias, Señor. Por eso nuestro ministerio es gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Si tú haces esta oración, si tú haces la oración del arrepentimiento, si tú te conviertes a Él, tú vas a decir con todo tu corazón: Abba, Padre, gracias, gracias, Señor, gracias. Hágalo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.